En 1974, la humanidad decidió hablarle al cosmos. Desde el radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, se envió un mensaje dirigido a posibles civilizaciones extraterrestres. No era una simple señal, era una carta cósmica que contenía nuestra ubicación, nuestra biología, nuestro ADN y hasta cómo lucíamos los seres humanos. Un intento de decirle al universo, estamos aquí. Durante décadas, nadie esperó respuesta. Hasta que, 27 años después, en un campo de cultivo en Inglaterra, apareció algo imposible de ignorar. Una figura formada con precisión milimétrica, que parecía contestar, punto por punto, al mensaje de Arecibo. ¿Fue una broma o alguien realmente nos escuchó? El mensaje de Arecibo fue ideado por el astrónomo Frank Drake, con ayuda de Carl Sagan. Era un código binario, una secuencia de ceros y unos que representaban información sobre la humanidad. Mostraba los números del 1 al 10, la estructura del ADN, la forma del cuerpo humano y el sistema solar, señalando la Tierra como nuestro hogar. También mostraba el radiotelescopio desde el cual se enviaba el mensaje. La señal fue dirigida al cúmulo estelar M13, a unos 25.000 años luz de distancia. Nadie esperaba una respuesta. El objetivo era simbólico, demostrar que podíamos comunicarnos más allá de nuestro planeta. Pero el universo, tal vez, tenía otros planes. Pasaron los años, luego las décadas. El mensaje de Arecibo quedó como un hito científico y una curiosidad olvidada. Ningún radiotelescopio registró una respuesta. Sin embargo, en los años 90, comenzaron a aparecer extraños patrones en los campos de cultivo del Reino Unido. Círculos gigantes, trazados con una perfección imposible. La mayoría fueron descartados como bromas o fenómenos naturales. Hasta el verano del año 2001. Cerca del observatorio de Chilbolton, en Hampshire, apareció una figura que cambiaría la historia de los crop circles. Una imagen que parecía una respuesta directa al mensaje que la humanidad había enviado casi 3 décadas antes. El 19 de agosto de 2001, los científicos del observatorio de Chilbolton encontraron un patrón rectangular sobre el trigo. Cuando lo observaron desde el aire, no podían creerlo. Era una réplica casi exacta del mensaje de Arecibo, pero con algunas diferencias inquietantes. La secuencia binaria había sido alterada. La forma humana había sido reemplazada por una figura con cabeza grande y cuerpo delgado, muy parecida a la imagen popular de un gris. La composición del ADN también era distinta, y donde el mensaje original mostraba el radiotelescopio de Arecibo, la versión del campo mostraba una especie de antena circular desconocida. ¿Una coincidencia o una respuesta intencionada? El mensaje de Chilbolton no era un círculo simple. Tenía miles de puntos formados con precisión milimétrica, como si una impresora gigante hubiera dibujado sobre el campo. Cada variación en el trigo representaba bits de información binaria. Al traducirlos, coincidían con el formato exacto del mensaje de 1974, pero el ADN modificado sugería una composición genética distinta a la humana, y la figura humanoide parecía pertenecer a otra especie inteligente. ¿Cómo pudo alguien, en plena campiña inglesa, recrear un mensaje tan complejo y técnico sin acceso al código original? El misterio se volvió aún más profundo cuando, días después, apareció otro símbolo junto a él. Una semana después del mensaje binario, otro círculo surgió cerca de Chilbolton. Esta vez mostraba el rostro tridimensional de una figura humanoide, acompañado por lo que parecía ser un disco digital. Cuando investigadores analizaron el patrón del disco, descubrieron que contenía un mensaje en código ASCII. Traducido, decía: cuidado con los portadores de falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean en el bien. Nosotros nos oponemos al engaño. Canal cerrándose. Era un texto tan poético como inquietante. ¿Una advertencia o una burla? La coincidencia con el mensaje de Arecibo era imposible de ignorar.
La comunidad científica se dividió. Algunos investigadores consideraron que todo era un elaborado fraude. Argumentaban que los círculos de cultivo podían hacerse con herramientas simples, como cuerdas y tablas. Pero otros, incluyendo expertos en radiocomunicación, señalaron detalles imposibles de falsificar: el nivel de precisión, las proporciones matemáticas y la ausencia de pisadas humanas en los perímetros. Además, el patrón coincidía con el formato binario exacto usado por Arecibo, algo desconocido para el público general en aquel momento. Incluso algunos exmiembros de la NASA admitieron que la sincronía temporal y la complejidad eran difíciles de explicar. La pregunta permanecía abierta: ¿quién lo hizo y por qué? Si el mensaje fuera auténtico, ¿qué decía exactamente? Los cambios en el ADN sugerían una estructura diferente, con un tercer filamento añadido. La figura humanoide indicaba un tamaño menor al humano y un cerebro desproporcionadamente grande. El sistema planetario mostrado incluía 3 cuerpos habitables, no uno, y el dispositivo en la base, una antena circular, se parecía sospechosamente al transmisor de microondas de Chilbolton. Era como si quien respondiera estuviera diciendo: «Sabemos quiénes son, sabemos cómo se comunican, y estamos aquí». Para muchos, eso era demasiado para ser una simple broma de verano. Aún así, los escépticos insistieron. Para ellos, el mensaje de Chilbolton fue creado por un grupo de artistas anónimos, conocidos como Circle Makers. Según esta versión, usaron datos del mensaje de Arecibo disponibles en Internet desde los años 90. Con cuerdas, varas y planificación matemática, lograron reproducir el patrón durante la noche. Pero los análisis posteriores mostraron algo extraño. Las plantas no estaban rotas, sino dobladas a alta temperatura, como si hubieran sido sometidas a radiación o microondas. Esa anomalía, repetida en otros círculos, mantuvo viva la sospecha de que algo más había ocurrido aquella noche de agosto. Desde entonces, ningún otro mensaje tan detallado ha vuelto a aparecer. Chilbolton quedó como un enigma único en la historia de los crop circles. Ni científicos ni escépticos han podido ofrecer una explicación definitiva. El radiotelescopio de Arecibo, que envió la señal original, colapsó en 2020, y con él se perdió el símbolo más poderoso de nuestra comunicación con el cosmos. Algunos creen que fue una coincidencia. Otros piensan que aquel colapso fue, simbólicamente, una respuesta final. Mensaje recibido. Sea como sea, Arecibo y Chilbolton nos recordaron una verdad incómoda. Si nosotros miramos las estrellas, quizá también alguien nos mira a nosotros. Pocos saben que en los años siguientes, varios radioastrónomos detectaron picos inusuales en frecuencias cercanas a la de Arecibo. Se descartaron como interferencias, pero las coincidencias temporales inquietaron a algunos investigadores. Incluso hubo reportes de pilotos que vieron luces anómalas sobre Hampshire en las noches previas al hallazgo. Nada concluyente, pero suficiente para alimentar el misterio. ¿Y si el mensaje de Arecibo realmente cruzó el espacio? Y lo que vimos en la Tierra fue su eco, reproducido por quien lo interceptó. Quizá no fue una respuesta literal, sino un recordatorio. El universo no está tan vacío como creemos. El mensaje de Arecibo fue un acto de fe, una chispa lanzada al vacío, sin esperar contestación. Y sin embargo, décadas después, el universo pareció susurrarnos algo de vuelta. Quizá fue una broma humana, o quizá fue la primera conversación interestelar de la historia. Lo cierto es que nos hizo mirar al cielo de nuevo. Nos recordó que la ciencia y el misterio no son enemigos, sino dos formas distintas de buscar respuestas. Porque tal vez, en algún lugar lejano, alguien aún está escuchando nuestra señal. Y cuando decidamos enviar otro mensaje, ¿estaremos preparados para escuchar la respuesta? Dale like, deja tu comentario y suscríbete al canal Más Allá de la Razón para descubrir los secretos que podrían cambiar nuestra visión del universo.